Hola a todos, seguimos con nuestra serie de entrevistas a inversores rentals. Tenemos hoy con nosotros a Jaume Ameller, que nos va a contar un poco de su llegada a rental y cómo le va en sus inversiones. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy un gusto estar por aquí. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Cuéntanos un poquito a ver quién es Jaume y a qué te dedicas. Pues yo soy un chico de Barcelona que nació en Menorca hace 26 años. Vino a estudiar a Barcelona y ya se quedó. Y nada, me dedico actualmente, trabajo en una empresa de software. Lo que hace es vender un software para asesorías jurídicas de multinacionales y empresas nacionales de gran tamaño. Básicamente es el sector ventas y en eso estamos. ¿Tienes alguna influencia ahí por lo que te gusta a lo mejor la tecnología? Hombre, alguna Sí. tienes, alguna influencia tienes. Iba más por el punto de cripto, blockchain. En realidad, no digamos que no está relacionado, pero sí que es verdad que utiliza una tecnología, al final lo que estamos trabajando es automatizar los contratos que se generan en las empresas. Entonces, digamos que hay un poquito de... No llega a ser un smart contract ni nada de eso, pero digamos que se vincula de pasar del papel a una tecnología que dé soporte todos esos tipos de contratos que se están realizando de manera un poquito más digital, sin llegar a ser aún nada relacionado con blockchain ni smart contract ni nada. Y entonces eso me lanza a mi siguiente pregunta. ¿Cómo conociste Rental? Bueno, lo conocí primero todo hace bastante ya, si no me equivoco, se hizo como un podcast o un vídeo colaboración con, creo que sí, bueno, yo lo conocí como Invictor, creo que se llamará Wall Street Wolverine o algo así, y después también, pues bueno, tenía un amigo de la facultad, bueno, de al lado de la facultad de al lado, que ya estaba metido aquí en Rental y me explicó un poquito todo, me generó curiosidad, me informé un poquito y al final pues entramos un poquito con todo. ¿Así? ¿Y hace cuánto? Hace ya más de un año, yo entré hace más de un año, pero empecé a invertir hará justito un año. Y después, pues bueno, hasta un poquito menos de un año que me ha empezado a dar retorno la primera inversión. Ah, bueno, ya has cerrado entonces un ciclo. Bueno, entre la que cerré, la que se ha cerrado es la de Marina, que es justamente con una de las que empecé, y Esto después ninguna más. Ninguna más se me ha cerrado, pero sí que hay bastantes posiciones, por decirlo así, como abiertas. que es lo suyo, ¿no? ¿Y cuál era tu situación? ¿Sabes qué buscabas en Rental? Bueno, varias cosas. En primero todo, considero que diversificar es muy importante, entonces diversificar hacia el inmobiliario, que la posibilidad que daba Rental era esta, que en un poco capital puedes empezar y pues era una manera más de diversificar. Obviamente, después las rentabilidades comparadas con otras plataformas, proyectos, eran muy atractivas, pero otra cosa que me hizo que me gustara mucho fue el hecho de que está el alquiler, de que tú percibes algo mensualmente, ya no es solo el hecho de tener, pues como decirlo, una inversión inmobiliaria, sino que sin tenerte que preocupar por nada, estás obteniendo la rentabilidad de un alquiler como si la vivienda fuera tuya. Correcto. ¿Y te interesó, como dices, la inversión inmobiliaria tradicional también? ¿O por qué te declinaste por la tokenización? La tokenización, primero de todo, desde mi punto de vista, lo que permite es el acceso más fácil, porque no todo el mundo tiene un acceso, pues se puede permitir, aunque sea en menor medida, porque yo estoy tal vez un poco acostumbrado a los precios de Barcelona, pero igualmente también no es accesible a veces, y menos para alguien de 26 años, una vivienda en otros puntos de España.
Esto por un lado, digamos lo que podría ser más el inmobiliario tradicional. Y después por el tema de la tokenización ya llevado un poquito más a lo cripto, es el hecho de decir que está todo trazabilizado, el hecho de decir pues dónde va una parte del inmueble a otra, dónde va un token a otro token, cómo se compran. Pues bueno, un poquito más también esa seguridad de saber que está respaldado. ¿Y cómo gestionas tú ahora mismo tu inversión? ¿Eres de los que reinvierten? Empecé hasta hace poco a reinvertir, porque sí que es verdad que bueno, yo aún cuando estaba con la Smart, con la Binance, y después pasamos a Polygon, entonces, pues bueno, claro, ahí pues y como un momento de decir, vale, tengo una cantidad de dinero en Binance, tengo otra cantidad en la red de Polygon, a ver cómo se hace todo para reinvertir y todo, hasta que lo consulté con el servicio técnico, con el soporte, y la verdad es que súper contento. Se solucionaron súper rápido todo cómo hacerlo, dejaron muy claro. Y desde ese momento sí que estoy reinvirtiendo los beneficios. Vale, ¿y te has puesto ya un objetivo? ¿Tienes algún objetivo en tu inversión? Bueno, eso supongo que es con un poco todo. Cuando te pones un objetivo y lo alcanzas, después quieres otro. Bueno, eso es eh, bueno, pero de eso se trata, ¿no? No, sí, sí, totalmente, totalmente. Pues también, a ver, de verdad que al principio, pues cuando tú entras en la página web y ves, pues tal inmueble te da tal rentabilidad y vas viendo que más o menos todos tienen un baremo que va entre un 8 y un 12% de rentabilidad anual, haces cuentos de la lechera y bueno, siempre dices, pues bueno, vamos a poner este primer objetivo y después vamos a ir viendo año tras año si se van cumpliendo, pues seguir aumentando la aportación. Mi primer objetivo es conseguir ese 10% analizado estable y a partir de ahí irlo aumentando poco a poco. O sea que ¿eres de los que también invierte mensualmente o esperas a tener como una suma de dinero y ahí dices, venga, voy a por un inmueble o por unos tokens de un inmueble? Tengo dos estrategias. Al final, lo ideal es hacer una aportación mensual. Al final pues bueno, tú haces interés compuesto, sabes que con un interés compuesto más una aportación mensual, hay 10.000 calculadoras que te sacan cuánto tendrás dentro de 10, 15, 20 años. Y los números son muy atractivos. Pero otra cosa que también me gusta mucho, aparte de hacer. Claro, a mí la verdad es que me gusta y es por un hecho de comodidad hacer una transferencia directamente en euros y hacer la compra. Pero otra cosa que también me gusta mucho es la venta P2P, porque tiene unos beneficios en cuanto a rendimientos que al final no tienes que esperar. Y es otra estrategia que hago, aparte de hacer una aportación mensual siempre que puedo, es fijarme cuando hay alguna oferta o digámoslo así, alguien que vende sus tokens en el P2P para, digamos, intentar incluso aumentar esos rendimientos anuales. Sí, la verdad que es buena estrategia. Dejas ahí un poquito apartado para ver si hay alguien que necesita Sí, vender, sí, sí, ¿no? siempre, porque al final yo lo veo como que, primero todo, cuando el token, alguien intenta vender un token el 15 de ese mes, únicamente tienes que esperar 15 días para conseguir la rentabilidad total, por lo cual ya es atractivo de por sí, porque no tienes que esperar, tienes que esperar solo la mitad del tiempo, pero además, cuando compras un token cuando está a la mitad o bueno, cuando ya digamos la vivienda está en explotación, ya sea a mitad, a finales o a principios, al final te estás ahorrando ese coste de oportunidad del tiempo que tú quieres, que tú tienes tu inversión parada porque la vivienda se está poniendo en reforma y tienes ahí, has comprado tus toques, pero Correcto. aún no están generando rentabilidad, por un lado, por lo cual te ahorras esos 2, 3 meses o un mes o a veces puede ser más o a veces puede ser menos de tener tu dinero parado, pero también te falta menos tiempo para conseguir la plusvalía final, por lo cual al final una plusvalía que se divide en 4 años, si tú ese inmueble ya tiene un año de explotación, igual te quedan 3. Numéricamente o matemáticamente es una mayor potencial rentabilidad. Sí, tiene mucho más sentido. ¿Y tú tienes otras inversiones aparte de renta? Sí, 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 sí. Es decir, yo primero todo empecé con cripto, creo que es
al final, cuando tienes 18, 19 años, te dicen que en algo puedes ganar mucho dinero rápidamente y esas son las criptomonedas, pues digamos que creo que como muchos de mi generación empezamos por ahí, algunas cosas salieron mejor o algunos nosotros también nos llevamos y después como todo el mundo asienta cabeza y con tu primer trabajo o con tus primeros ingresos ya más serios también empiezas a buscar otras fuentes que sean más seguras. Entonces, por mi parte, sigo manteniendo la inversión en cripto. Sí es verdad que, por ejemplo, en algunas más posiciones más fuertes que en otras, de antaño. Después, estoy en algunos fondos de inversión más estándares o por alguna inversión más por mi cuenta, tipo en acciones, en inmobiliario con rental y después últimamente en bonos también. Y bueno, tú has mencionado, ¿no?, el coste de oportunidad. En estos casos, como bien sabes y has comentado, pues hay unos que te dan más rendimientos que otros. ¿Cómo lo valoras? ¿Por qué has decidido tener tanta diversificación? Por eso mismo puede ser, ¿no?, por la diversificación, pero ¿cómo valoras ese coste de oportunidad? Al final, bueno, supongo que es un poco como todo. Por ejemplo, en las criptomonedas tú puedes tener un rally muy alcista, es decir, en poco tiempo ganar mucho dinero, pero después cuando todo baja tienes que esperar otros 4 años para volver a tener muchas rentabilidades. Puede ser interesante esperar 4 años, pero por otro lado, ese tiempo durante 4 años estás en pérdidas mucho tiempo y a veces psicológicamente es muy complicado de soportar y buscas otras alternativas que aunque sean con menor rentabilidades, aparte de más seguras, también puedas un poco mitigar ese coste de oportunidad y seguir aumentando tu capital, aunque sea un poquito más despacio al final. Pues por eso vas buscando otras oportunidades un poquito más seguras y ahí es donde aparece un poco rental que aparece que dices, bueno, al final tengo yo mis rendimientos mensuales asegurados, por decirlo así, porque al final pues puede haber algún mes que no haya algún inquilino o puede pasar que haya un periodo vacacional más bajo, pero al final sabes que más o menos tienes eso asegurado y aunque no te está dando una rentabilidad muy alta que te pueda dar otros productos tal vez, tampoco tienes que estar ahí cada día pendiente del mercado que hace porque sabes que una empresa te lo está gestionando por ti. También te da un poquito esa tranquilidad. Exacto, sí, porque como ahora comentas, el problema cuando estás en un mercado bajista de, por ejemplo, de la cripto en este caso, ¿no? Ujú. Ahí para salirte tienes que vender bajo, con lo cual tampoco compensa, ¿no? O no conviene, más bien, Claro, claro, claro. A salirte de veces, ese... sí, tienes que saber un poco, a veces lo más inteligente en lugar de salir tal vez es hacer un cambio de moneda, es decir, vale que se ha pasado el periodo, vale que tu moneda puede seguir perdiendo valor, pero tal vez no quieras salirte del mercado, pues a veces lo más inteligente es hacer un cambio de moneda, pasarte de la que tengas a Bitcoin tal vez, porque sabes que no va a bajar tanto, porque sabes que si algo sube, seguro que si algo sube es porque ha subido Bitcoin. Bueno, es un poco valorarlo. Yo algunas monedas sí que cambié de proyecto. Cuando ya vi que estaba un poco la cosa bajada, dije, vale, no me quiero salir del todo, me cambio de moneda. Y otras dije, bueno, estoy en bajada, ya he bajado bastante. Eh, tengo un buen stake tal vez, o confío bastante con el proyecto. Vamos a seguir. Pero igual que el mercado cripto está en bajada, otros mercados que también parecer bastante seguros, como puede ser pues, el típico acciones en Estados Unidos o demás, también ha bajado bastante. Entonces, al final creo que ningún mercado te asegura rentabilidades, que es como la típica frase de Guru, dice, beneficios pasados no aseguran beneficios futuros, pues aplicable a todo. Correcto, sí. En este caso, bueno, ¿cómo consideras tú tu experiencia en rental, por ejemplo, en este caso? Ujú. No, muy satisfactoria. La verdad es que entré no con mucho capital para hacer una prueba y desde ese momento he multiplicado por 10 mi capital que tengo incluido. Es decir, yo empecé con una aportación y esa aportación la he multiplicado por 10. Es una seña de que realmente confío en lo que hay y que creo que puede tener un muy buen recorrido. Además, las rentabilidades son las que se aseguran, son muy buenas
Y para la tranquilidad, sobre todo, a mí lo que me gusta es el hecho de saber que alguien te está gestionando el link. Yo, al final, lo que vi siempre, por ejemplo, yo tuve una idea hace bastante, dije, bueno, yo considero que, por ejemplo, eh, comprar plazas de parking y alquilarlas después, comparado con lo que viene siendo comprar una casa y alquilarla, puedes comprar muchos más parkings, pero no era eso, es decir, puedes tener, y ahora cuando tienes mucho más parkings, puedes diversificar, es decir, tal vez tienes alquilados 8 y 2 no, en cuanto una casa la tienes o alquilada o no la tienes alquilada. ¿Qué pasaba? Luego, otra cosa que me gustaba bastante de alquilar parkings era que no había que estar pendiente de si hacen algo a la casa, si tienes unos malos inquilinos, si tienes unos malos vecinos. Al final, una plaza de parking es mucho más fácil de gestionar. Entre que tendrá sus complicaciones, estoy seguro, pero no dependes de tanta gente. Entonces, es algo que me gustó mucho de Rental, que podías tener alquilado, que al final las rentabilidades son mucho más atractivas, pero sin la necesidad de tener que estar detrás de una persona o demás. Correcto, sí, la verdad que la gestión hace mucho, ¿no? La gestión al final tiempo y el tiempo es dinero, o sea que ahí tienes también el gran ahorro, ¿no? Y ¿cuáles te gustan más? ¿Cuáles propiedades? Porque ya llevas un año, o sea que ya has estado en propiedades en España, México, en Estados Unidos. ¿Tienes alguna preferencia de moneda o de país, no? Sí. Bueno, he estado bastante en los españoles, entré en México, me estaba mirando Miami y estoy pendiente a ver, veo que siempre hay gente que está ahí vendiendo los tokens P2P de Miami y tarde o temprano voy a entrar, no tendría que tardar mucho más porque es eso lo que dije. eh, Cada vez falta menos para que se vaya a vender y la plusvalía de venta en Miami es muy interesante y en un momento u otro tendré que entrar. Si es verdad que para entrar en Miami tenía que activar la cartera de Estados Unidos, ya lo tengo hecho, por eso entré en México y vamos a ver cómo se va desarrollando. Creo que es una muy buena oportunidad, es un buen momento para entrar y ahí estoy también a ver cómo se va desarrollando, pero bueno, por lo visto, si va igual de bien que en España, vamos, sin ninguna duda de que va a estar una muy buena operación. Correcto. ¿Y a quién le recomendarías tú invertir en rental? Pues básicamente a toda esa gente a que se sienta atraída por el inmobiliario y o bien no sepa muy bien cómo gestionarlo por su cuenta o bien no tenga el capital para llevarlo a cabo o cualquier persona que tenga un dinero que diga, mira, yo tengo este dinero que ahora mismo no lo estoy moviendo y me gustaría hacer algo con él, no estoy seguro cómo hacerlo o no quiero arriesgarlo demasiado, quiero algo más, no digamos tradicional, porque realmente la forma de trabajar de rental no es que sea muy tradicional, pero al final el inmobiliario es un negocio en el que ha estado toda la vida y vamos, que yo creo que es un producto que al final es apto para mucha gente siempre y cuando sea un poquito capaz de entender o poner su parte para entender un modelo y no se asuste al ver que estamos trabajando con cripto y demás, sino que tenga un mínimo interés para entender de dónde sale todo y por qué o el sentido un poquito de todo el proyecto. Correcto, al final eso, hay que estudiar todo, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, yo considero que está muy bien, es decir, pero igual que hay otras plataformas para invertir en inmobiliario, las tienes que investigar bien porque se dan casos de default, se dan muchos casos que decir, no es como yo me meto en un proyecto porque me dicen que tiene una rentabilidad de X y ya está. No, hay que mirárselo bien, hay que mirar qué hay detrás, pero una vez entiendes lo que hay detrás de Rental, yo creo que te sientes mucho más atraído que otros proyectos que al final o están en otros países o son empresas que soportan otras empresas, proyectos de otras empresas, pero al final lo bueno de Rental es que tú puedes ver cómo se ha comprado el inmueble, dónde está, bueno, tienes toda la información detrás y además tienes la red de contratos que puedes ver dónde va el token de un lado a otro.
¿Hubo algo, por ejemplo, cuando tú estabas en esa posición, ¿no? Algo de, cuando estabas en la posición de estudiar a Rental y tal, algo, un punto de reflexión que tú dijiste, ok, por esto me lanzo? Bueno, al final, primero todo fue un poco la opinión de mi amigo que ya estaba dentro. Él entró bastante antes que yo y fue una persona, porque de hecho fue, en plan, yo que lo conocí a través de Invictor, eh, ya se me quedó el run run y no sé cómo salió la conversación con él, que fue el que me dijo, mira, yo estoy aquí y demás, y ya fue un muy buen paso que me dijo, me dio buenas referencias y demás. Y después un poco al ver un poco cómo funcionaba dentro, al final fue un poco eso también, el hecho de que yo me hice usuario antes de comprador, por lo cual estuve ahí unos meses viendo, digamos, como de espía, viendo un poco cómo trabajaba todo, viendo cómo iban los engranajes y todo me encajó, todo me ibas viendo un poco cómo se iban agotando los inmuebles y que la gente estaba contenta de que se estaba viendo sold out muy rápido, todo encajaba, no había incongruencias, que esto es algo muy importante que sí que había en proyectos anteriores que había estado cripto y no cripto. Y bueno, fue al final un paso de decir, venga, pues vamos a entrar y conforme estás dentro y lo estás viviendo en carne propia, al final no es lo mismo también cuando inviertes en la plataforma, inviertes en demo o inviertes en dinero real, hay un cambio muy grande, pues aquí también no es lo mismo verlo que sentirlo y cuando ves cómo va todo, te sientes seguro. Y entonces, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están ahí un poquito al borde, pero que no se animan? ¿No? Están haciendo como tú un poco el espionaje y no No, acaban de... no da el paso. Sí, no dan el paso. Bueno, yo les puedo decir primero todo que si no se sienten del todo seguro, que empiecen con una pequeña cantidad, porque al final tampoco no es eso de forzar a nadie a empezar, que vean un poco cuál es el funcionamiento, que sobre todo pregunten, porque al final otra cosa que me gustó mucho es el soporte, es decir, hay un montón de canales por Discord, un montón de conversaciones ya abiertas, con un montón de puedes resolver dudas, puedes agendar una llamada con cualquier persona del equipo que te sea necesario, te las resuelven todas, que eso me gusta mucho. Para eso es un buen paso, para dar ese paso en decir, venga, va, ¿cómo lo hago? No, si te sientes que no eres capaz o que la tecnología en ese caso a veces te puede superar o lo que sea, pues tienes todo el equipo de Rental por un lado. Y después el hecho bueno, investigar, el hecho de decir, vale, pues voy a ver realmente qué hay detrás. Y tú vas a poder mismo ver que todas las propiedades son reales y que, bueno, otra cosa, es decir, el hecho de decir, es que no sé si voy a recibir las recompensas. Bueno, primero todo, hasta que no entras no las recibes, eso está claro, es decir, no hay ninguna manera de saberlo hasta que estás dentro, pero por otro lado ha habido otros casos que hay el run run, hay cosas, ves proyectos que no avanzan, aquí no. Es decir, ¿que un proyecto tarda más en financiarse? Bueno, sí, pero tú puedes ir viendo cómo se han comprado, los tokens que quedan, es decir, y además es algo que es muy chulo porque es al tiempo real. Es decir, cuando tú, por ejemplo, compras un inmueble o reinviertes y compras X cantidad, ya sea uno o sea 1,38 o lo que sea, o 10, tú ves en tiempo real cómo eso se descuentan. Entonces te da mucha seguridad de decir, hay algo que lo soporta detrás y yo al final lo que animaría es a entrar, a pues poner un poquito tu dinero en movimiento y bueno, al final quitarnos un poquito ese miedo de tener el dinero en el banco que al final pues bueno, tampoco no es que produzca mucho ahí. No sé qué es más inseguro al final, que cada día valga menos tu dinero o al menos darle la oportunidad a un proyecto como este. Pues sí, pues muchísimas gracias por estas palabras, Jaume. Y bueno, si quieres añadir algo más, pero yo creo que ya la verdad has dicho bastante, has dado unos muy buenos consejos y espero que, no sé si también estás en el RNT, si vas a estar también invertido en el RNT Sí, token. sí. Es decir, en algún momento u otro me gustaría tener. Además, si no me equivoco, también va a haber recompensas por entrar en inmuebles,
por lo cual es otra forma de conseguir tokens y bueno, de una manera u otra vamos haciendo cartera poco a poco. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jaume, por tu tiempo. No, gracias a Y vosotros. estamos en contacto. Muchos saludos. Igualmente, vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao, chao.